Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Me llamo Tamara, para los que no me conocen, soy del Ministerio Casa Oración Argentina, Torcuato. Les doy gracias por conectarse una vez más a esta transmisión, a recibir palabra de Dios. Hoy tenemos una palabra muy poderosa de parte del Señor. Le pido que no se distraiga, que aparte este tiempo para oír y atesorar esta palabra que va a ser de bendición para su vida. Le doy gracias y vamos a orar para encomendar este momento al Señor. Le pido que cierren sus ojos. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, por este momento en que mis hermanos se han conectado, Padre, a escuchar, a buscar palabras, Señor, de parte de ti. Señor, te pido que tú estés obrando en sus corazones, Señor, que esta palabra llegue a lo profundo, Señor, de su alma, de su mente, de su corazón, Señor, que sea de bendición, Padre, que mientras estemos hablando tu palabra, Señor, tú rompas las cadenas, Señor, que tú estés sanando las heridas y llenando sus corazones, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Si tienen, lo pueden buscar mientras escuchamos esta oración. A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien.
necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Bueno, leemos entonces esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y dice que Dios le otorgó lo que él pidió. Hoy vamos a hablar de Jabes, esta persona que dice que su mamá, cuando lo dio a luz, dice que le puso por nombre Jabes, que significa porque lo di a luz en dolor. Y esto nos muestra también lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que vemos a madres, ¿no? Que por ahí tuvieron, esta mujer nos cuenta que dice que lo dio a luz en dolor. Esto nos deja ver, ¿no? Que quizás hay madres que tuvieron a sus hijos en una mala situación. Quizás vino un hijo y por ahí le declaramos palabras como esta mamá, que quizás lo hizo de su ignorancia, por lo que estaba pasando, no lo sé. Pero dice que ella le puso esa palabra, Jabes, porque significaba que lo dio a luz en dolor. Eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que declarar palabra de bendición a nuestros hijos, porque dice que en nuestra boca está el poder para bendecir y para maldecir, para dar vida y para dar muerte. Dice que esta mujer dijo que le puso Jabes, le declaró ese nombre, le dio ese nombre a su hijo, porque lo tuvo en dolor. Quizás vos estás escuchando, quizás tuviste tu hijo sola, quizás lo criaste sola, porque acá no nos cuenta que no nombra al padre de Jabes. Quizás te tocó tener a tu hijo en ese dolor, en criarlo sola, quizás tuviste que salir a trabajar, quizás tuviste que pelearla no sola, sin esa figura al lado que te pueda ayudar. O quizás lo tuviste en la pobreza, quizás no tenías que darle de comer, quizás tuviste que hacer 1000 cosas para poder mantener a ese hijo. Quizás en el dolor de estar sola también, ¿no? De que nadie te ayude, quizás lo criaste en ese ambiente, quizás en un ambiente peligroso, quizás no tenías otra cosa mejor para darle a tu hijo. Y dice que esta mujer dice que le dijo eso porque lo tuvo en dolor. Quizás vos también tuviste tu hijo, tu hija, o quizás sos una abuela, un abuelo que te hiciste cargo de algún hijo y quizás lo tuviste que pelear, lo diste a luz pero con dolor, tuviste que criarlo en ese ambiente, siempre peleándola. Pero es lo importante que el Señor nos quiere mostrar hoy, que tenemos que declarar palabra de bendición, de decir, no importa con qué situación estoy, no importa lo que me está pasando, yo sé que mi hijo va a ser alguien importante en la vida, mi hijo va a seguir a Dios, mi hijo va a ser alguien que va a hacer las cosas bien. Eso es lo que tenemos que hacer como padres, declararle palabras buenas de bendición a nuestros hijos, no como hizo esta mujer. Pero dice que después, más adelante, dice que Jabes dice que invocó a Dios. Quizás esta persona, este hijo, creció, ¿no? Fue creciendo y se fue criando con eso, como con el rechazo, porque acá dice de que él era más ilustre que sus hermanos. Dice que Jabes, a pesar de eso, era ilustre. Quizás su madre no ponía la atención en él, quizás la ponía en sus hermanos, quizás ponía sus fichas, ¿no? Como por ahí a veces algunos padres hacen, que por ahí hay alguno que lo tienen medio rechazado. Y Jabes quizás era ese hijo, ¿no? Que dice que era más, pero era más ilustre, dice, que era distinguido, era alguien que sobresalía entre sus hermanos, no era igual que sus hermanos. Y quizás eso te está pasando a vos también, que sos un hijo, ¿no? Que te criaste quizás en un ambiente que no era lindo, que no era agradable, que era peligroso, pero tú decidiste no hacer eso, a pesar de que estabas en esa situación. Siempre te distinguiste. ¿Por qué? Porque quizás Jabes quería buscar el amor de su madre, el amor de su padre. Quizás quería tener ese acompañamiento, ¿no? Porque dice que ella hablaba de sus otros hijos, ¿no? Dice que él era el hijo del dolor, a él lo despreciaba, lo rechazaba. Pero no, porque dice que él era distinguido, era diferente a sus hermanos, no era igual. Y dice que él quizás, cuando él menciona la palabra que él era distinguido, era porque quizás él se esforzaba, ¿no? Capaz que se puso a estudiar, buscar alguna carrera, solo para enorgullecer a su madre o ganarse a su padre, qué sé yo, no lo sé. Siempre distinguido, quizás quería estudiar, dar buenas notas, llegar a su casa y tener ese amor, ¿no? De padre, de madre,
de alguien que lo acompañe, que le diga, qué bien hijo, qué bueno que estás estudiando, qué bueno que no sos como los demás, qué bueno que estás avanzando, qué bueno. Y no lo tuvo él, porque dice que su madre le dijo que él lo había tenido en tristeza, en dolor. Yo no sé, quizás él estaba pagando alguna culpa de sus padres, ¿no? Porque quizás esta madre lo tuvo y quizás se separó del padre y capaz que dijo, no, por culpa tuya me separé. Quizás él se crió con eso, pensando que quizás llegó para dividir a sus padres. O cuántas veces escuchamos madres y padres que dicen en su ignorancia, ¿no? Esto fue un accidente lo que tuve, uy, me llegó de sorpresa, o llegó para cortarme mi felicidad, ahora no puedo hacer lo que quería hacer, no puedo estudiar, no puedo trabajar, no, porque llegó un hijo. Pero no, dice que él siguió, pero era distinguido, él igual, a pesar de esa situación, él buscaba el bien, él la peleaba, él siempre, todo el tiempo quería agradar, ¿no? Quería ser distinguido, no ser como los demás. Y dice que llegado su tiempo, invocó al Dios de Israel, porque Jabes no era del pueblo de Dios. Jabes no estaba en eso, ¿no? Él no conocía a Dios, no era del pueblo. Pero dice que él había oído, ¿no? Que había un Dios poderoso. Dice que él se acercó y dice que hizo una oración. Dice que dijo, oh, si me dieres bendición, y si ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo, y me libraras de este mal, para que no me dañe. Y Dios le otorgó lo que pidió. Quizás Jabes estaba en esa situación, ¿no? Que ya había crecido, había sido un adulto. Quizás le faltó todo, porque quizás, mira, acá dice en la palabra, no me habla del padre. Quizás se crió sin esa figura, sin alguien que lo corrija, capaz que sin alguien que le ponga un límite, que le enseñe las cosas que le tenían que enseñar, ¿no? Porque a veces los padres pensamos que darle todo a nuestros hijos es lo mejor. Y no es así. Sí, todos queremos como padre darle lo mejor a nuestros hijos, pero siempre tiene que ir acompañado de los límites, de la enseñanza, de los valores, los principios para estar en esta vida. No solamente darle todo, ¿no? Porque a veces por darle todo nos pasamos el tiempo trabajando, no compartimos con nuestros hijos, no sabemos qué le pasa, cómo va en el colegio, qué piensa, cómo se siente. Pero también entiendo que quizás era lo que tenía que pasar para que Jabes lo invoque a Dios, ¿no? Dice que él, a pesar de todo eso, hizo esta oración. Y dice que él no lo conocía, porque ni siquiera le dice Señor. Él dice, oh, si me dieres bendición y ensanchar mi territorio. Que muchas veces por ahí vos estás en esa situación que no conoces a Dios, no fuiste nunca a la iglesia, pero escuchaste que hay un Dios, y te criaste también de esa forma como Jabes, ¿no? Con ese nombre como marcado, ¿no? Con esa palabra como el rechazado, el menospreciado, el hijo de, o la hija de, el hijo del dolor, el hijo de la tristeza, el hijo de la vergüenza. Quizás vos te criaste así, pero dice que él en su momento estaba tan mal, tan triste, quizás estaba depresivo, quizás ya era un adulto que estaba triste, que no sabía qué hacer con su vida, que a pesar de todo lo que había hecho, de todo lo que se había forzado para ser ilustre, para ser distinguido, para ganarse a sus padres, para ser ejemplo, y no hizo lo mismo que sus hermanos. Quizás sus hermanos estaban en las drogas, quizás fumaban, capaz que hacían cosas malas, pero él no, él era distinguido. Él dice que hacía las cosas diferentes, no era igual a sus hermanos. A pesar que estaba en ese entorno, él decidió no serlo, pero llegó un momento que le faltaba a Dios, le faltaba ese amor, eso que él buscaba, ¿no? A pesar de que había hecho todo bien. Dice que invocó a Dios y que le dijo eso, oh, si me dieres bendición. Y eso es lo que tenemos que hacer, si nos criamos de esa forma, quizás con ese peso de ser el hijo del dolor, el hijo de la vergüenza, el hijo de la tristeza. Mirar al cielo y saber que hay un Dios que te va a escuchar, un Dios que si vos clamás Él te va a responder, porque Él clamó. Y no hizo una oración llena de palabrerías, dijo, oh, si me dieras bendición. Y eso es lo que tenemos que hacer. Quizás vos te sentís esta misma situación, ¿no? Estás vacío, estás triste, no sabes qué es lo que te pasa. Toda la vida quizás te rechazaron, quizás toda la vida te hicieron a un costado, te menospreciaron, pensaron que vos nunca ibas a poder, que no ibas a ser mejor que tus hermanos, que ibas a estar en esa situación. Pero hoy tienes que hacer eso, clamar a ese Dios con el corazón, porque quizás tenés un corazón bueno, entonces Dios ve esas cosas. Y tenés que hacer así, como hizo este hombre, decir Dios, porque yo me imagino que Jabes, leyendo esta situación, me imagino a un joven, a un hijo, un adulto que hoy creció y está en esa situación de sentirse así vacío y no encontrarle sentido a la vida, y de mirar al cielo y decir, Dios, si existís, si estás ahí arriba, ¿por qué no me escuchás?
Dios, sacame este vacío, sacame esto que siento, este dolor, esta tristeza de todos estos años que vengo viviendo, el desprecio, el rechazo, el no poder estar en unidad. Y dice que Dios lo escuchó. Y también podemos ver en una situación de David también, que David, él también dice en el Salmo 51, que él fue concebido en pecado y que se crió en maldad. Pero él no era igual a sus hermanos. Él, a pesar de donde estaba, con quién estaba, él estaba apartado, pero él hacía el bien, tenía un buen corazón, no era malo. Y dice que cuando llegó el momento, el padre al que menos miró fue a él. Dice que presentó a todos sus hermanos y a él no lo tuvo en cuenta, a él lo tuvo allá, como que era alguien pequeño, como alguien que no iba a poder, alguien que no daba para el reino, no daba para nada, lo tenía como ahí. Pero él era un ejemplo, porque él no era como sus hermanos. Pero Dios vio eso y lo llamó a él porque vio el corazón. Y eso es lo que yo te quiero, lo que Dios te quiere hablar en este tiempo. Que si tú no conoces al Señor, que mires esta oración que hizo Jabes. Jabes no podía más. Quizás llegó en un momento en que ya no tenía ganas de vivir, a pesar de que era una buena persona, a pesar de que había hecho todo para ser querido, para ser amado, para buscar la aprobación de sus padres. Pero él dice que oró y dijo, bueno, si hay un Dios ahí arriba que escuché, que me escuche, que me saque este vacío, que me saque este sentimiento de tristeza, que me saque este dolor que llevo por años, del desprecio, del rechazo, de que no se fijen en mí, que me tengan a un costado. Y dice que Dios lo escuchó, porque fue una oración de corazón. Ni siquiera sabía quién le estaba hablando. Él hablaba de alguien que había escuchado, pero tuvo fe. Y eso es lo importante, porque Dios lo escuchó y dice que lo bendijo. Y él no era del pueblo, él no estaba en la iglesia, él no era alguien que estaba, que conocía, pero dice que su oración fue oída. Y eso es lo que también el Señor te quiere mostrar, que si tú no conoces a Dios, no conoces a Jesús, Él te va a escuchar igual si tienes un corazón contrito, humillado, un corazón bueno, que realmente quieras conocer a Dios. Él te va a escuchar y te va a bendecir, porque eso es lo que hizo el Señor conmigo y con la vida de muchas personas. Nosotros no éramos privilegiados, nosotros no éramos del reino, no estábamos, en su momento eran los judíos el pueblo escogido de Dios, pero a Dios le plació que nosotros, siendo gentiles, no siendo de su linaje, Él nos aceptó y dio la vida por nosotros y nos adoptó. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no importa en qué situación estás, si sos o no sos de la iglesia, si estás o no, lo importante es que vos busques a Dios, porque Dios te va a escuchar y te va a sacar todo eso que vos sentís, los vacíos, la tristeza de todos los años que quizás viviste eso, ¿no? El desprecio, el que no te tengan en cuenta, el que te desprecien o que no te presten atención. Dios no hace eso, porque Dios dice en su palabra que aunque padre y madre te dejen, Él te va a recoger, Él te va a buscar si vos lo aceptas en tu corazón. Y eso es lo importante, que ya no gastes más tiempo en pensar, en buscar el por qué, o por qué tuviste que pasar por esta vida, por qué te tiene que pasar todo lo que te está pasando, o por qué sentir eso, sino que buscar a Dios y Él te va a llenar esos vacíos que tienes en tu corazón, va a suplir esas cosas que vos necesitabas para estar bien, porque Dios no te quiere ver así, no te quiere ver en tristeza, no te quiere ver amargado, buscando en el hombre o amor. Dios tiene tanto amor para darte y tiene tantos propósitos para tu vida. No tenés que rendirte ni buscar en otras cosas, porque Jabes no buscó, a pesar de todo lo que le estaba pasando, él nunca decidió meterse en las drogas, buscar cosas, no sé, suplir, ¿no? Eso que él sentía, no. Dice que él corrió a buscar de ese Dios que tanto hablaban, de ese Dios que tanto predicaban. Dice que él su oración es muy fuerte, porque uno cuando la lee puede sentir lo que habrá sentido de ese hombre, ¿no? De decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me siento así? Si yo siempre busco el bien, si yo siempre estoy tratando de ayudar, si yo siempre busco hacer las cosas buenas, sobresalir en el colegio, en el trabajo, quiero suplir a mi familia, quiero ayudar. ¿Y por qué me siento así, rechazado? Soy el hijo de... Porque muchas veces también los padres no nos damos cuenta a veces las cosas que decimos, y las palabras tienen poder, tienen mucho poder para derribar o para levantar a una persona. Y eso es lo que él recibió, esa palabra como de maldición, ¿no? De decir, el hijo de mi dolor, el hijo de mi tristeza, este es el hijo de mi desgracia, mi vergüenza.
Y él quizás se crió oyendo todas esas cosas, ¿no? Quizás en su cabeza pensaba, no, yo fui la causa de la separación, por mi culpa mi papá abandonó a mi mamá, o al revés, o por mi culpa mi papá se fue y me abandonó. No, fueron cosas por las que tuvo que pasar Jabes, pero aún así él tenía un corazón bueno y Dios vio eso. Dios vio toda la aflicción que tú pasaste, que vio todo lo que tuviste que oír, que escuchar, que sentir, y aún así has decidido guardar tu corazón y guardarte haciendo las cosas bien, no buscando el mal, y buscar a Dios como lo hizo Él. Si tú hiciste eso y buscaste a Dios, yo te doy gloria a Dios por eso, porque hiciste lo mejor que podías hacer, acercarte a Él, porque Él es la persona que nunca te va a fallar, que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar, y que siempre va a estar en los momentos más tristes de tu vida, en tus aflicciones, el que va a estar ahí presente para estar con vos. Él no te va a fallar nunca, y te va a bendecir y te va a prosperar y te va a dar esa paz que vos estás buscando. Así que yo le doy gracias en esta hora por haber oído esta palabra, porque sé que es de bendición para tu vida, sé que va a causar algo en tu corazón y que vas a buscar a Dios. Si no lo conoces, búscalo. No perdés nada. No perdés nada con buscar a Dios. Si te estás en esa situación que estás triste, que estás vacío, que no sabes qué es lo que te pasa, no tenés ganas de vivir, yo te quiero decir que sí, Dios tiene grandes propósitos para vos, para tu vida. No se termina ahí tu vida. No digas, no, hice todo bien y al final me siento solo, nadie está conmigo, estoy triste, esta va a ser mi vida, así me voy a morir, no voy a tener nada, solamente tengo esto. No, Dios tiene grandes propósitos para tu vida, quiere hacer todo nuevo, quiere hacer cosas buenas para vos y para los tuyos. Por eso es importante que aceptes este tiempo, que Dios está presente todavía en la tierra y que puedes acercarte a Él confiado, porque Él te va a abrazar y te va a escuchar, como lo hizo con Jabes, que aún no siendo del pueblo, Dios lo escuchó porque tuvo un corazón y lo hizo de corazón a la oración. Lo dijo en sus últimas quizás fuerzas, diciendo: Dios, si me diera bendición, si me sacares este mal, esta tristeza que siento, y si tu mano estuviera conmigo, si tu amor, quizás él buscaba eso, el amor de un padre, el amor de una madre, el amor de un amigo, y él lo encontró en Dios, porque Dios lo bendijo, y después fue el pueblo de Dios. Dios lo hizo pueblo, así como lo hizo con nosotros en la cruz, ¿no? Cuando nos dio eso. Así que yo le doy gracias por este tiempo, por haber oído esta palabra de bendición. Sé que es una palabra muy poderosa que te va a levantar espiritualmente y naturalmente. Así que yo le doy gracias, y si alguno tiene un pedido de oración, puede escribirlo, que vamos a estar orando. Y mientras tanto le invito a que oigan esta canción, que es una adoración y es muy buena. Así que Dios va a ministrar su corazón. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado.
hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Bueno, le doy gracias, hermanos, por este tiempo que compartimos juntos en armonía, los hermanos. Vamos a orar. Os bendigo a todos los que están escribiendo ahí, no puedo leerlo a todos, pero os bendigo. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar al Señor para entregar este momento. Padre Celestial, te doy gracias por este momento, por esto que has hablado a tus hijos, Señor, y también a mi vida, Padre. Te doy gracias, Señor, porque sé que has bendecido sus corazones, Padre, que esta palabra, Señor, provocará, Señor, en su vida espiritual y en su vida natural, Señor, un levantamiento, Señor. Sé que tú le das nueva esperanza y le das amor, Señor, en esta palabra a sus corazones, Señor, y que sepan de que tú estás ahí, Señor, que si ellos te hablan, tú le vas a contestar como lo hiciste con este hombre, con Jabes, Señor, y que tú les cambiarás su nombre de maldición por uno de bendición, Señor, porque tú tienes cosas nuevas para ellos, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido que bendigas a cada uno de los que oyeron y se tomaron el tiempo, Señor, de escucharte. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno no conoce a Jesús y quisiera aceptarlo, le invito a que cierre sus ojos y haga esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, como el único Señor en mi vida. Te pido que llene todo mi vacío, Señor, y que me limpies, Señor, con tu sangre, que me anotes en el libro de la vida, Padre, y que me bendigas, Señor, que cambies mi vida y me transformes en una nueva persona, Padre. Así como lo hiciste con Jabes, Señor, yo te pido que tu mano esté conmigo, Señor, y que cambie mi historia. Amén. Bueno, hermanos, les doy gracias por haber estado presente. Sé que fue de bendición esta palabra. Si pueden compartirla, si quieren, si alguien necesita oír esta palabra, que puedan compartirla. Los bendigo grandemente y será hasta la próxima.